Bueno, este es un video tutorial acerca del uso de la herramienta Risk Simulator y vamos a crear un árbol de decisiones. Bueno, primero leamos el enunciado. Nos dice que el propietario de un restaurante desea construir una nueva sección de comida rápida, pero no sabe si hacer la nueva sección grande o pequeña. Al mismo tiempo se plantea si realizar una investigación de mercado sobre las ventas o no. La información sobre las ventas previstas puede aconsejar un mercado creciente o decreciente, siendo $500 el valor por la información y la probabilidad de que la información sea favorable del 60%. Si el mercado es creciente, las ganancias previstas son de $9.000 si la sección es grande. Si la sección es pequeña, las ganancias serían de $3.000. Si el mercado es decreciente, puede perder 10.000 si la sección es grande y 5.000 si la sección es pequeña. Si no reúne información adicional, la estimación de la probabilidad de que el mercado sea creciente es del 60%. Contrariamente, un informe desfavorable incrementaría la probabilidad en un mercado creciente del 80% y uno desfavorable disminuiría el 40%. La pregunta es indicar cuál es la decisión correcta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una tablita en la cual vamos a colocar toda la información. Entonces, por ejemplo, la pregunta nos dice que va a haber dos opciones, que haya con información o sin información. Entonces creamos estas dos tablas, estas dos celdas en las cuales vamos a colocar las dos. Luego nos dice que si la información es favorable, va a tener un 60% de probabilidad y que sea desfavorable un 40% de probabilidad, que serían las dos celdas de aquí. En ambos casos nos ha dicho que hay mercados grandes y pequeños. Entonces, para la información favorable del 60% tenemos que va a haber un mercado grande, un mercado pequeño, al igual que si la información es desfavorable, va a haber un mercado grande y pequeño. Y si es que no se contrataría los servicios de información, también habría un mercado grande o pequeño. Entonces, el ejercicio también nos dice que que el mercado puede ser creciente o decreciente. Entonces vamos a colocar las dos opciones para cada tipo de local. Si es que el local es grande, va a ser igual mercado creciente, decreciente. Si el mercado es pequeño, va a ser un mercado creciente o decreciente. Entonces aquí en esta parte del ejercicio también nos dice que si el informe es favorable, la probabilidad se incrementaría al 80%. Entonces tenemos aquí, como si la información es favorable, en esta celda de aquí, vamos a colocar que la probabilidad puede ser del 80% si es creciente y del 20% si es decreciente. Al igual acá en el pequeño, si el mercado es creciente el 80% y si es decreciente el 20%. En el caso de si la información es desfavorable, nos decía que aquí, si es que es desfavorable, la probabilidad sería del 40%. Entonces aquí también tenemos que si la información es desfavorable, en el caso del mercado grande, del local grande, con un mercado creciente va a ser del 40%, y si es que la información en un mercado decreciente va a ser obviamente la diferencia, ¿no? Que sería el 60%. Para ambos tipos de local en el tipo de información. Y por último también nos indicaba que sin información la probabilidad iba a ser del 60%. Entonces tenemos que igual distribuir tanto para el local grande y pequeño la probabilidad si el mercado es creciente del 60% y si es que es decreciente del 40%, que sería el restante. Esto lo encontramos acá en esta parte. Entonces también otro de los datos que nos dice es esto, ¿no? Nos dice que si el mercado sin información, en esta parte de aquí, es decir, si el mercado es creciente, las ganancias previstas son de $9.000. Entonces, si es que siempre y cuando sea grande, aquí. Entonces tenemos aquí que sin información, en un mercado grande, en un local grande, con un mercado creciente, podemos tener una ganancia de $9.000 si es que es grande y $3.000 si es que es pequeño. Pero también nos dice que si el mercado es decreciente, podemos perder 10.000, que está aquí, ¿no? Y si es que el mercado es pequeño y es decreciente, podríamos perder los $5.000, que sería esto. Ahora, para sacar estos valores,
lo único que tendríamos que hacer es del valor que tenemos acá, en el caso del mercado grande sin información, como aquí, en este caso no se ha pagado ninguna información, no se ha hecho ningún gasto adicional, entonces aquí van los valores directos, las ganancias y pérdidas que tendría en cada uno de los locales. Y acá en cambio iría, por ejemplo, en el caso de la información favorable con un mercado creciente, tenemos aquí que serían $9,000 las ganancias, pero habría que restarle el costo de la información, que serían 500. Por eso aquí nos da 8,500, las pérdidas serían de 10,000, más la información nos va a dar acá 10,500. Y así para todos los casos. Para todos los casos del tipo de mercado, si es que del tipo de local, si el mercado es creciente o decreciente. Entonces, el árbol de decisiones lo podemos hacer tanto en el Excel como en el simulador de riesgos. Nosotros le hemos planteado acá como primera instancia en el Excel. Entonces, primero creamos un nodo, bueno, una celda en el caso del Excel, en el simulador ya sería un nodo. Una celda en la cual nos indique qué tipo de decisión vamos a tomar, si va a ser con información y cuánto sería la utilidad que en este caso se daría. Entonces lo único que hacemos acá es traspasar toda la información que tenemos aquí en el cuadro. Pues, por ejemplo, aquí nos dice que la decisión, la primera celda va a ser la decisión, la cual se va a subdividir en dos ramas, que va a ser un mercado si es que compramos información o a su vez no compramos ninguna información. Las siguientes ramas en cambio va a ser si es que la información es favorable o a su vez si es que es desfavorable, como en el caso de acá. En el caso de sin información no había favorable ni desfavorable porque no estaríamos comprando ninguna información. Dentro de esta información favorable, pues obviamente tendremos el mercado grande y el mercado pequeño. Y dentro de cada una de estas ramas tenemos si es que el local grande y el local pequeño. Y dentro de los locales grandes si el mercado es creciente o decreciente. Entonces, por ejemplo, para obtener el valor que nos sale en el caso en el que invirtiésemos en un mercado grande, nos va a salir este valor de aquí, que se da simplemente por la suma de los valores, como podemos ver, de los valores en el caso de un mercado favorable como este. Vamos a un poco. Ya tenemos aquí el mercado favorable, ¿no es cierto? Que sería, perdón, con información favorable. En el caso del mercado grande, si la información es creciente. Entonces, para que nos salga este valor de aquí, nosotros hemos copiado aquí el valor de las celdas para que todo esté automatizado, simplemente se ha traído ese valor. Entonces aquí vamos a colocar las ganancias o pérdidas que tuviese la empresa en el caso de invertir en este mercado de acá, en este local. Entonces lo que hacemos es multiplicar los valores. Aquí vamos a colocar los valores y tenemos cuánto sería la posible ganancia que tendría en el caso de un mercado creciente con un local grande con información favorable. Entonces, para este valor multiplicamos el valor de aquí de la ganancia por el porcentaje que tuviese si es que el mercado es creciente, más la pérdida que tuviese si es que el mercado fuera decreciente por el porcentaje si es que el mercado es decreciente. Entonces, una vez que hemos hecho toda esa operación, como podemos ver, este multiplicado por este más la multiplicación de la ganancia por el porcentaje, entonces nos va a salir que es de 4,700. Así el mismo criterio aplicamos para todos. Entonces vamos multiplicando el valor de la ganancia en un mercado pequeño, en un local pequeño con un mercado creciente, y le sumamos la pérdida en un local pequeño con un mercado decreciente. Entonces aplicamos el mismo criterio para todas las ramas y nos va a ir dando estos valores de acá. Una vez que tenemos este valor, vamos a sacar el siguiente. Entonces aquí
por ejemplo, en el árbol de decisiones siempre va a tomar el valor que tenga la mayor utilidad. Entonces, en este caso podemos darnos cuenta que 4700 es la que da la mayor rentabilidad en un local grande con un mercado que pueda ser creciente. Entonces acá simplemente ponemos una función si en la que indiquemos que si es que este valor es mayor o igual a este, entonces tome este valor. Caso contrario, lo tome el de acá. De esa manera nos va a indicar aquí cuál de las dos ramas tiene la mayor utilidad, ¿no? Para sacar el valor de acá, utilizamos el mismo criterio que hemos utilizado para sacar el valor de aquí, de los 4700. Entonces utilizamos, aquí tenemos que si la confiabilidad de la información puede ser de un 60% y que sea favorable, y un 40% que sea desfavorable. Es lo que nos planteaba en primera instancia el ejercicio. Entonces utilizamos el mismo criterio. Tenemos los 4700 multiplicado por el 60% y sumamos la posible pérdida por el porcentaje de la información desfavorable. Entonces nos va a dar que en este caso, por ejemplo, la ganancia que se tendría sería de $1900. Y para abajo, básicamente utilizamos el mismo criterio que en el mercado de acá arriba, que nos escoja de entre las dos cuál es la que nos ofrece la mayor rentabilidad o la mayor ganancia. Luego, en el nodo inicial, este es el nodo en el cual ya nos va a indicar cuál sería la decisión más favorable. Entonces tenemos que, en este caso, con todos los datos que hemos ingresado, la mejor decisión va a ser que tomemos la información, porque es en el que vamos a tener la mayor rentabilidad. Ahora, por ejemplo, si suponemos que el costo de la información no sería 500, sino 5000. Le damos clic y como vemos ya está automatizado para que escoja la otra opción. En este caso la información es demasiado costosa, por ende no nos daría una rentabilidad y escogería que la opción correcta sería que el mercado sea grande, sin información, porque sería la que nos da $1400 de retribución. Esto con respecto al uso del Excel. Ahora también lo podemos hacer por medio del simulador de riesgos. Entonces tenemos aquí, nos vamos aquí donde dice Rob de Decision Tree, damos clic ahí y empezamos a crear el mismo árbol. Empezamos a traspasar toda la información que hemos creado inicialmente en la tabla, la que está acá. Entonces aquí vamos a tener el nodo inicial. De aquí vamos a desplegar dos nodos, que sería el uno sin información. En ese nodo sin información ya sería un nodo de decisión. Y en el caso de con información, como tenemos que tomar una decisión todavía, tendríamos que colocar un nodo de incertidumbre. Dentro del nodo de sin información ya iríamos directamente a un mercado grande y a un mercado pequeño, que ya serían los dos nodos de incertidumbre, si escogemos un mercado grande o un mercado pequeño. Y para el otro, para el nodo que tenemos acá con información, vamos a crear dos nodos de decisión, que serían con información favorable e información desfavorable. Luego de eso, tenemos que crear si el local es grande o es pequeño. Entonces para ello, creamos dos nodos, si el mercado es grande o pequeño, e igual acá, si el mercado va a ser grande o va a ser pequeño. Y por último, colocamos si el mercado es creciente o decreciente. Entonces aquí ya es donde terminaría, por ende colocaríamos las flechitas. Vamos a darle un poquito más de espacio. Listo.
Le vamos a hacer más espacio para que no se vea todo mezclado. Y colocamos los dos nodos terminales. Igual acá, los nodos terminales. Vamos a terminar el de acá, y vamos a colocar también los nodos terminales. Aquí. Listo. Entonces, una vez que hemos realizado básicamente el mismo modelo de árbol que está acá, lo único que nos quedaría ya es comenzar a ingresar la información, a traspasar la información. Entonces aquí tenemos que en esta rama va a estar la celda de sin información. Vamos a colocar sin información. Y si queremos cambiar el color, pues acá lo podemos hacer, escoger el color que queramos y listo. Y la otra de acá sería con información. En este caso de aquí vamos a poner las probabilidades. Las probabilidades, según tenemos en la tabla, nos indica que va a ser con información favorable el 60% y desfavorable el 40%. Entonces tenemos aquí el 60% y acá el 40%. Aquí va a ser con información favorable. Aquí tenemos el 0,60. Aquí el 0,40. Aquí es con información. Bueno, una vez que hemos ingresado todos los datos que constan en nuestra tablita, tiene que quedar tal cual, ¿no? Con el mercado grande, local grande, un mercado creciente y los valores que nos van a dar aquí en las flechitas. Ahí es donde se colocan todos los valores. Tenemos aquí el mercado creciente con $2.500 de utilidad o pérdida, y en los nodos de incertidumbre los porcentajes de probabilidad que se den en el caso de que pongamos un local pequeño. Entonces ingresamos toda esa información y ejecutamos dándole clic en este icono. Ponemos ejecutar simulación, ejecutar gráfica en vivo y por último ejecutar. Aquí nos indica cuál es el camino correcto. Nos dice que tenemos que tomar la opción con información. Nos va a dar, en el caso de que la información sea favorable, una retribución de $4.700, y en el caso de que la información fuese desfavorable, una pérdida de $2.300. El local que deberíamos poner si el mercado es favorable debe ser un local grande, y si es que llegase la información a ser desfavorable, el local debería ser pequeño, que es el que nos daría la menor pérdida. Entonces, con estos datos ya podemos tener un poco más clara la idea de cuál sería la opción correcta al momento de querer hacer la inversión en el caso del ejemplo que hemos propuesto. Listo, eso sería todo.